el capítulo 14, ¿verdad? Él termina su ministerio público. Desde el capítulo 14, él termina su ministerio público y todos estos capítulos del 14 al 17, él se dedica a instruir a los discípulos en lo que tienen que aprender, en lo que tienen que estar preparados para lo que ellos se van a enfrentar. Se van a enfrentar a la muerte de Jesús y después que Jesús se vaya, se van a quedar solos, se está llegando el final y se van a tener que enfrentar a la adversidad. De manera que ellos no saben todo lo que viene, ¿verdad? Y Jesús le está hablando detalladamente de todas estas cosas, a pesar de que ellos no entienden, porque es mucha información, ¿verdad? Para sencillamente entenderlo de una vez. Y luego que termina con esta conversación, él entonces ora. Si recuerdan, la vez pasada lo que estudiamos fue la oración de Jesús. Primeramente ora por él para que el Señor le dé fuerza y él pueda enfrentarse a la cruz. Ora y que él pueda hacer la voluntad de Dios. Ora por los discípulos para que el Señor los mantenga unidos. Recuerdan que terminamos hablando de la unidad, porque ellos necesitaban estar unidos para poder enfrentarse a lo que venía. Por eso los mandó a quedarse en el aposento alto, todos juntos, unánimes, esperando la venida del Espíritu Santo. No necesitaba que se regaran por el mundo ni que se fueran a sus labores. Él necesitaba que se quedaran juntos porque iba a comenzar la era de la iglesia, ¿verdad? La última dispensación comenzaba y él necesitaba que se mantuvieran juntos esperando la venida del Espíritu Santo. Y finalmente ora por nosotros, aquellos que íbamos a ser impactados con la palabra que estos discípulos iban a traer al mundo, ¿verdad? Así es que el final había llegado. Y entonces ahora comenzamos con estos capítulos de Juan y vamos a ver el papel que juega Poncio Pilato, ¿verdad? En estos pasajes que vamos a leer. Y quiero decir que, aunque los historiadores y la Biblia habla de Poncio Pilato, por muchos años se pensó que Poncio Pilato había sido un personaje no real, ¿verdad? Había sido algo que la gente se inventó, porque nunca arqueológicamente se encontró ninguna prueba de que él había sido gobernador de Jerusalén, de Judá, incluyendo Jerusalén. Y no fue sino hasta 1961 que se encontró una piedra. Y si usted va y busca en el internet piedra de Pilato, usted la va a encontrar. Es una piedra inmensa que tiene inscripción de Pilato, está en latín. Y eso se encontró en 1961 y 1961. Y ahí fue donde la arqueología se puso al tanto con la Biblia, ¿verdad? Porque está en la Biblia, pero ellos no tenían ningún descubrimiento arqueológico que evidenciara que Pilato realmente había existido. Así es que él tenía fama de ser un gobernante bien cruel, bien cruel. Hay pasajes donde dice que Pilato sencillamente mandaba a matar a la gente como sin ninguna razón, ¿verdad? Y entonces, en un momento dado, derramó tanta sangre inocente que Roma le llama la atención y le dice que si no se corrige, lo van a sacar de su posición. Porque era con los judíos, mataba a los judíos por sencillamente de chiste. Así es que lo iban a remover de su puesto y lo estaban velando, de manera que César lo estaba monitoreando. Y durante este tiempo, ¿verdad? Jerusalén estaba lleno de peregrinos, de personas que venían para la Pascua. Ustedes saben que en todas las celebraciones judías venían personas de diferentes lugares, personas que estaban siguiendo la religión judía y venían a participar de la Pascua. Y Jerusalén estaba lleno en aquel momento para esta celebración. Y Jesús está buscando un lugar privado para poder entonces terminar sus últimos momentos, porque ya no le quedaba mucho, sus últimos momentos con los discípulos. Y entonces él se va al jardín del Getsemaní, que todos conocemos, ¿verdad? Se va al jardín del Getsemaní y trata de orar con los discípulos y le dice, oren, ¿verdad? Para que
no caigan en tentación, pero los discípulos se quedaron dormidos y Jesús estuvo orando hasta que llegó, ¿verdad? Toda esta gente con la turba de soldados, y él sabía que Judas lo iba a encontrar allí. Por esta razón, ¿verdad? Él se va a este lugar. Entonces, mirándolo de este punto de vista, pensaba yo que la historia humana comenzó en un jardín, el jardín del Edén, ¿verdad? Ahí fue donde encontramos al primer Adán, el hombre que desobedeció y llevó al hombre a la muerte espiritual. Pero entonces en el jardín de Getsemaní nos encontramos al nuevo Adán, el nuevo Adán, el hombre que obedeció a Dios y trajo entonces nueva vida, ¿verdad? Vida espiritual. En el huerto del Edén tenemos a Adán, trajo la muerte espiritual, pero en el huerto del Getsemaní, ¿verdad? Tenemos a Jesús que obedeció y trajo vida espiritual. Así es que Judas, vamos a comenzar a leer el capítulo 18, y vamos a leer los primeros versículos del 1 al 11. Y luego vamos entonces leyendo por partes. ¿Tú quieres leer, Richard? Del 1 al 11. Del 1 al 11. Es el arresto de Jesús lo que vamos a ver ahora. Okay. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Bien. Pues vamos a comenzar con la primera parte. Judas había pasado 3 años con Jesús, pero no se mencionan muchos hechos de Judas en la Biblia. No, los comentarios bíblicos piensan que él no tuvo mucha actividad con Jesús. Él sí era el tesorero, él llevaba la bolsa porque la gente donaba para el ministerio, pero él no había sido muy íntimo con Jesús como habían sido algunos de los otros discípulos. Entonces, Judas, Jesús le había dicho, recuerdan en la cena, le había dicho: lo que vas a hacer, hazlo ahora, vete. Y él no había regresado, y él no estuvo en toda esa conversación que Jesús tuvo con los discípulos. Y entonces en estos momentos, Judas, ¿verdad?, que conocía el lugar, por eso Jesús se había ido al Getsemaní, porque sabía que Judas lo iba a buscar allí. O sea, Jesús sabía todo lo que iba a ocurrir. Si vamos a ver, según pasan los hechos, vamos a ver que él estaba en control de todo lo que estaba sucediendo en estos momentos, ¿verdad? Él se había reunido allí varias veces con sus discípulos.
Entonces él tomando, dice el versículo 3, una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y con armas. Él iba blindado, llevaba todo lo que necesitaba, ¿verdad? Y dice que una compañía de soldados eran como 600 soldados, pero no llevaba a todos, pero se suponía que eran 600 soldados. Entonces, lo que le sucede a ellos es que cuando ellos llegan al lugar, en lugar de ellos ir y atacar a Jesús o preguntarle a Jesús o buscarlo, Jesús sale a su encuentro y le dice, ¿a quién buscan? ¿A quién buscan? En lugar de ellos ir a donde Jesús viene a ellos. Así es que Jesús sabía todo lo que iba a pasar, Jesús sabía cuándo esta gente venía y él estaba en total control, porque él no tenía nada que esconder, él no tenía nada que temer, él estaba allí voluntariamente dando su vida por las ovejas. Él sabía que el momento había llegado. De hecho, él oró, ¿verdad?, para que así fuera. Entonces, los soldados, una vez dice esto, ¿qué le pasa a los soldados? Dice, Jesús le dijo, ellos le contestaron, a Jesús Nazareno, ¿verdad? Y él le dice, yo soy. Y dice que cuando dijo yo soy, ¿qué le pasó? Retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Qué significa yo soy? Ese yo soy, ¿verdad? El gran yo soy. Cada vez que Dios se identificara en el Antiguo Testamento, ¿quién me envió? Yo soy, el nombre de la deidad, ¿verdad? El nombre divino. De manera que esto hizo que ellos se retrocedieran y cayeron a tierra. Entonces, los soldados se dieron cuenta a través de esto que quien estaba en el mando era ¿quién? Jesús, no eran ellos, estaban en el mando. Fue una escena como bien cargada de emociones, fue el primer encuentro de Jesús con toda esta banda de soldados y fariseos, y todo el mundo estaba a la expectativa, ¿verdad? Y ellos esperaban una cosa, pero Jesús estaba firme, estaba calmado, estaba dispuesto a entregarse, él no hizo resistencia. Tal vez ellos esperaban que Jesús le diera la pelea, pero esa no fue, ¿verdad? Eso no fue el approach que él tomó. Y entonces, algo que era muy particular, y era que Jesús en todo esto estaba cuidando de sus discípulos. Él no quiere una situación, porque él necesita cuidar de sus discípulos. Por eso entonces, luego cuando Pedro le parte la oreja a este hombre, él se la pone para atrás y le dice, guarda la espada. Él no necesita que se lleven preso a los discípulos. Por eso le dijo, llévenme a mí y no los toquen a ellos, ¿verdad? No necesita que se lleven preso a los discípulos, ni que ellos se sobrecojan con todo esto. Así es que se mantuvo firme, se mantuvo calmado, protegiendo a sus discípulos. Y yo me pregunto, ¿verdad? Porque ellos iban con esta expectativa de que tal vez Jesús iba a formar una situación. ¿Qué le habría presentado Judas? ¿Qué le habría dicho Judas? Yo creo que Judas estaba más temeroso de lo que iba a encontrar de lo que Jesús estaba, ¿verdad? Era un encuentro difícil porque Judas sabía que Jesús tenía poder y que Jesús lo había mandado y que Jesús sabía lo que él iba a hacer. Así que es un momento de mucha tensión. Bien, entonces vamos a ver los versículos 10 y 11. Cuando le dice, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Estoy en el 7. Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Jesús respondió, os he dicho que yo soy. Y le dice, pues si me buscáis a mí, dejaréis a esto. ¿Ve? Lo que le está diciendo, dejen mis discípulos aparte, búsquenme, si me quieren a mí, se quedan conmigo, pero dejen que ellos se vayan. Para que se cumpliera lo que había dicho. De los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro dice que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y Jesús entonces le dice a Pedro,
mete tu espada en la vaina. Le dio una reprimenda. Mete tu espada en la vaina, ¿verdad? Porque en realidad Pedro debía de saber ya lo que iba a pasar. Él debía de saber lo que estaba ocurriendo. Él había estado, ¿verdad? Con Jesús. Y ya Jesús, si buscamos Mateo 16, 21 al 23. Vamos a buscar Mateo 16, 16 del 21 al 23. Donde Jesús anuncia su muerte. Dice, ¿lo tenemos? Sí. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose a Pedro, dijo, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro sabía, ya el Señor lo había reprendido, ¿verdad? Y viene a sacar la espada para defender a Jesús. Jesús no necesitaba que Pedro lo defendiera. Sencillamente era un hombre torpe, ¿verdad? Cometió muchos errores. Erró en el enemigo, porque realmente el enemigo de Jesús no era Caifás ni ninguna de esa gente. Esta era la voluntad de Dios, estaba en contra, esto era rebelión en contra de la voluntad de Dios, porque esta era la voluntad de Dios y ya Jesús le había dicho, estas cosas tienen que ocurrir, ¿verdad? Estaba en oposición a todo lo que Dios había planeado. Uno aprecia, ¿verdad?, su fidelidad y su coraje, y esto era una demostración de celo por el maestro, pero no tenía ninguna sabiduría ni ningún conocimiento de lo que estaba haciendo. Jesús está tratando de evitar una situación y él está provocando una situación innecesaria, ¿verdad? ¿Cuántos Pedros hay en la vida? Hay muchos Pedros en la vida y hay muchos evangélicos por ahí tratando de defender el evangelio, ¿verdad? Con mucho celo, pero sin sabiduría y dando mal testimonio. Porque Pedro se comportó como uno de los soldados, en lugar de comportarse como un discípulo. Y a veces nos comportamos como uno de esos soldados, en lugar de dar testimonio de que Jesús vive en nosotros. Jesús está tratando, ¿verdad?, de dar testimonio. No está tratando, está dando testimonio. Y le dice, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Le está diciendo, recuerden que la copa, ¿verdad?, representa la sumisión o el plan de Dios para su vida. Lo que Dios había planeado para él, no lo he de beber, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos damos cuenta que el Señor permite ciertas experiencias porque esa es su voluntad, aunque nosotros no las sepamos manejar? A veces son experiencias difíciles como estas, ¿verdad? Pero el que sea una experiencia difícil no quiere decir que Dios no las envió. Jesús pasó experiencias difíciles y son necesarias. Entonces tomamos reprimenda contra la persona que nos hizo pasar el mal rato, en lugar de pensar, ¿para qué Dios me envió esta experiencia? ¿Para qué Dios me hizo pasar por esta situación? Y ciertamente la persona, ¿qué vamos a decir? No vamos a excusar a la persona. Si la persona lo hizo mal, lo hizo mal. Pero tenemos que pensar que Dios permitió esta experiencia, porque Dios usa nuestras debilidades como nuestras fortalezas. Las personas piensan que Dios usa solamente nuestras fortalezas. No, Dios usa nuestras debilidades también.
Y realmente a veces cuando Dios usa nuestras debilidades nos sentimos mal porque pensamos, lo hice mal, porque es una debilidad, como aquí Pedro, ¿verdad? Lo hice mal. Pero en medio de esa experiencia Dios nos enseña que tenemos esa debilidad. En medio de esa experiencia Dios nos enseña que tenemos que superar eso, ¿verdad? Y todo, dice la palabra, todo obra para bien para aquellos que están en Cristo. ¿Verdad? Que uno se siente mal. Pero la enseñanza es, tienes que aprender a superar esto. Pedro pudo superar ese problema, ¿verdad? En el tiempo, con la experiencia. Pero en esos momentos, él no tenía ninguna idea de lo que estaba haciendo. Sí. Sí, es que hay que entender también que ninguno de ellos estaba lleno del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo precisamente quien nos guía. Y ahí entonces también vemos lo importante que es lo que estamos haciendo aquí. El educarnos, el discipularnos. ¿Por qué? Porque yo también, cuando yo empecé el Evangelio, yo era un Pedro. O sea, yo era impulsivo. Y muchas veces, cuántas veces el que era mi pastor me decía, Cano, estás disparando de la baqueta, tranquilízate. Yo creo que muchas veces nosotros operamos bajo las emociones. Sí. Confundimos lo que es la espiritualidad con las emociones y pues ahí es que entonces pues... Y esa es parte de nuestra nueva naturaleza. Tenemos que aprender a manejar las emociones, ¿verdad? Porque nuestro pensamiento nos lleva a reaccionar de una manera, nos lleva a reaccionar de una manera no prudente, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos da dominio propio. Entonces, si comparamos la manera en que Jesús se comportó con la manera en que, claro, Jesús es Jesús, pero vamos, es el modelo nuestro, ¿no? No, la gente dice, pero no me puedes comparar con Jesús. Yo, sí, ese es el modelo. Ahí él era 100% humano. ¿Perdón? Él fue 100% humano y 100% Dios. Amén, amén. Es nuestro ejemplo. Es nuestro ejemplo. Con Jesús es que nos tenemos que comparar. Si comparamos a Jesús con Pedro, ¿verdad? Jesús está actuando de una manera propia porque Él sabe que Él está en las manos de Dios. Tal vez nosotros no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, pero tenemos que entender que estamos en las manos del Señor. Tenemos que tener esa firmeza, esa sabiduría, esa ¿cómo diríamos? Gracias, esa es la que estoy buscando. Esa certeza, ¿verdad?, de que estamos en las manos del Señor. Y tomar control de la situación, no dejar que la situación nos intimide, nos controle, nos sintamos atemorizados, porque si nosotros estamos en Cristo y estamos haciendo las cosas correctamente, tenemos la verdad de nuestro lado, pues no tenemos nada que temer. Nada. Es muy interesante porque en el verso 7 creo que es exacto cuando en el verso 5, perdón, cuando el ejército llega, que Jesús les pregunta a quién están buscando. Él toma el control. Jesús, o sea, ellos dicen en Nazaret, a Jesús el Nazareno. Él les dice, yo soy. Y entonces algo tuvo que haber salido de Jesús para que ellos retrocedieran y cayeran. Lo que pasa es que entonces, como decimos entonces nosotros, Pedro estaba en la chuleta, que no vio lo que lo que ocurrió allí. Lo que ocurrió, o sea, el poder que salió de Jesús de decir, yo soy, para que esa gente cayera en el suelo y se arrodillara allí, porque pues... De hecho, cuando la presencia de Dios se encontraba con cada uno de los profetas en el Antiguo Testamento, todos ellos caían cabezas en el piso, porque es que no se podían resistir a la presencia de Dios. Porque allí, en ese momento, estaba la presencia de Dios en todo su esplendor. Poder salió de ese hombre y los echó afuera. Pedro no vio ese poder, ¿no? O sea... tal vez ese momento él no lo presenció, porque el que salió de primera instancia fue Jesús, ¿verdad? Y después salieron los demás. Pedro pudo haber estado orando para buscar entendimiento, pero se quedaron dormidos, ¿verdad? A lo mejor estaban durmiendo todavía y Jesús
fue el que apareció a primera instancia porque él los estaba esperando. Y tal vez todavía los discípulos no estaban listos, ¿verdad? Pero se comportó como los soldados y no dio el testimonio correcto. De manera que nosotros tenemos que aprender eso y tomar el control de la situación, cualquiera que sea, estando consciente que el Señor está en medio nuestro como, ¿verdad?, lo hizo Jesús. Entonces los versículos 12 y 14 dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles y los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Y era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un hombre muriese por el pueblo. Ahora Jesús se encuentra, ¿verdad?, primeramente en la casa de Anás, ¿verdad?, que era el suegro de Caifás. Y el juicio o lo que ellos estaban haciendo allí, estaban tratando de, ¿verdad?, tener como una vista informal. Ellos lo que estaban buscando era información de Jesús, porque estaban buscando una excusa para poder llevarlo a las autoridades. ¿De qué lo vamos a acusar? ¿De qué lo vamos a acusar? De hecho, ellos estaban violando la ley, porque se suponía que ellos tuvieran testigos para poderlo acusar, y ellos no tenían testigos. De manera que terminaron pagándole a unos testigos para que pudieran poderlo llevar, ¿verdad?, a las autoridades. Así es que en los versículos, esto es una vista informal, en los versículos 15 al 18, vamos a leer ahí, ¿verdad?, que es cuando Pedro entra en el patio de Anás. Y dice, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Ya empezó a mentir. El problema de nosotros, nos atemorizamos y empezamos a decir mentiras. Entonces, después tenemos que andar con miedo porque nos van a coger en el embuste, ¿verdad? Ese es el problema. No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. ¿Qué hacía Pedro allí? Él no tenía que ir allí a nada. Los demás discípulos se fueron, y él, en lugar de irse con los demás, ¿qué hizo? Se fue detrás de Jesús. Se fue a buscar a ver qué le estaban haciendo a Jesús, ¿verdad? Y ya esta gente había determinado matar a Jesús. En esos momentos fue que, ¿verdad?, cantó el gallo. Y si vamos a Lucas. Pero no tengo ¿no es Lucas 23? Deja buscar. Porque Lucas dice, deja ver si es Lucas 23. Lucas dice: Jesús ante Pilato, Jesús ante el concilio, cuando se juntaron los ancianos y le trajeron: si os diera, pero desde ahora dijeron no. Vosotros sois, entonces ellos dijeron. 22:50 y tanto, es que habla de la... El 22. Sí, el 56. Ok, vamos ahí. Pedro niega a Jesús. Ok, esto es lo que pasa en esa escena, ¿verdad? Lucas nos da más información y dice: y prendiéndolo le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. No fue que le dijo no, sino que se fue un poco más allá. No, yo no lo conozco.
Un poco después, viendo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Qué embustero. 3 veces. 3 veces. A la primera, si hubiese ido y el gallo, ¿verdad? Si canta, Jesús no se hubiese dado cuenta. Pero entonces dice, y enseguida mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Y qué hizo Jesús? Dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que el Señor le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Tuvo que haber negado a Jesús 3 veces para salirse, cuando debió haberle hecho eso. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Desde el principio. Tenía que haber entrado. No, ni siquiera había tenido que haber entrado ahí, ¿verdad? Se quedó y se quedó hasta el final. Entonces lloró amargamente. Si Jesús se lo había dicho desde un principio, él no tenía nada que hacer ahí. Yo me imagino ese contacto visual que Jesús tuvo con ese. Él no podía evitarlo, ¿verdad? Él era un bien presentado. Él era un tipo bien presentado. Sí. Y hay gente que es así. Pero él amaba al Señor. Él no se podía perder esa película. Tenía que estar ahí con Jesús. Bien. Entonces, ¿en qué versículo nos quedamos? El Pedro 28, niega a Jesús. creo que. El 28. Ok, ahora, como ya ellos habían determinado llevarlo, se fueron a casa, a llevarlo a casa de Poncio Pilato. Y llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Recuerden que estábamos en la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Otra mentira. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno de la Pascua. ¿Quieres pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no, a este no, sino a Barrabás. Bien, estos judíos ya tenían dado, ¿verdad?, por hecho de que Jesús iba a morir, y si no moría en la cruz, iba a morir apedreado como murió Esteban, porque ellos pensaban que Jesús o lo acusaban de que había cometido blasfemia, ¿verdad? Pero ya Dios había determinado de qué muerte él iba a morir, de manera que no iba a ser apedreado, ¿verdad? Pero Pilato no estaba aquí preocupado por hacer justicia. Pilato estaba preocupado por defender su posición como alcalde de esta ciudad. Y él estaba en estos momentos haciendo un papel de juez, le tocaba declarar sentencia, le habían puesto
el problema en sus manos, pero él no podía decidirse, porque el tipo era una persona que le gustaba estar bien con todo el mundo, era un político, y él tenía muchas voces en estos momentos. Tenía la voz de la multitud y de los sacerdotes, tenía la voz del César, que lo estaba apelando porque le gustaba ser cruel con las personas, y tenía la voz de su mujer, porque sabemos que la mujer había tenido un sueño, todos sabemos eso, tenemos que ir al pasaje, había tenido un sueño, ¿verdad?, que le había dicho, tú no quieres nada con ese hombre es justo. Así es que él está tratando de manejar toda esta situación, ¿verdad? Y a él le toca declarar sentencia, y a él le toca, ¿verdad?, ver de que ellos lo habían acusado, y tiene que haber violado, ¿verdad?, la ley romana para poderlo ejecutar, pero él no encuentra ninguna situación en que él le pueda dar muerte. Entonces, si se dan cuenta, a él le llevan, él va 3 veces a hablar con Jesús, porque no se puede decidir. Primero, va donde él, primero se lo llevan y le dice, tomadle vosotros y juzgarle. Júzguenlo con la ley de ustedes. Y después entonces vuelve a entrar en el pretorio y va donde Jesús y le habla y le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le contesta, ¿verdad? Y entonces vuelve de nuevo, ¿eres tú el rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy el rey, ¿verdad? Y cuando dice esto, vuelve otra vez y les dice a los judíos, yo no hallo en él ningún delito, pero entonces le busco una alternativa. De manera que Pilato está en estas 3, en medio de todas estas voces, ¿verdad? Y un punto importante, ¿verdad?, que todos sabemos que la muerte de Jesús fue profetizada en el Antiguo Testamento, y fue profetizado cómo él iba a morir. Y Dios en este tiempo usa a Poncio Pilato para llevar a cabo su plan, porque Dios sabe cómo es este hombre. Hechos 2:23 nos habla de que Jesús fue crucificado de acuerdo al propósito determinado y anticipado conocimiento de Dios. Isaías 7000 años antes, ¿verdad?, había hablado de que Jesús iba a ser herido para morir por nuestros pecados. Entonces, Dios lleva esto a cabo durante el tiempo de Poncio Pilato porque necesita usar a una persona como Poncio Pilato que tenía problemas con su situación de que no podía tomar una decisión, era un hombre débil en ese sentido y no podía tomar decisiones. Y Dios utiliza este punto débil para llevar a cabo su propósito. De esto era que estábamos hablando ahorita. Dios utiliza al hombre y al momento. Por eso a veces nos pensamos, ¿por qué Dios se tarda tanto en hacer esto? Porque Dios nos usa a todos, para bien o para mal. Y tiene un momento para cada uno de nosotros. Y en estos momentos es el momento de Jesús porque Poncio Pilato está en poder. Y Dios pudo haber usado cualquier otra persona y hacer que esta persona cometiera un error y llegar a la misma conclusión que llegó Poncio Pilato, pero es que el Señor nos usa como somos. Si Dios tiene que intervenir haciendo milagros en nosotros todos los días, entonces no seríamos personas normales, ¿verdad? Dios usa nuestra vida como somos. Y usa nuestra fortaleza y usa nuestra debilidad. Y no está haciendo milagros todos los días para que nosotros hagamos su voluntad. No nos está torciendo para que nosotros hagamos lo que Él quiere. Nos usa como somos. Y a veces nos confundimos, ¿verdad? Y uno dice, ¿pero qué yo hice esto? ¿A usted no le ha pasado? ¿O porque yo dije esto? Dios nos está usando de una manera normal. Él era la persona perfecta, ¿verdad? Porque Él no podía, ¿verdad?, complacer a todo el mundo. Y este era el momento de que
él estaba buscando la manera de soltar a Jesús, pero no lo podía soltar. Habló con Jesús 3 veces consecutivas y no logró convencer a los judíos de que Jesús no iba a morir. Y los judíos habían hecho claro que lo tenían que llevar a la cruz, ¿verdad? Que necesitaban que él muriera y tenían a todo el pueblo manipulado. ¿Cómo íbamos a llegar a otra conclusión? Así es que este es un hombre controlado por el miedo. ¿Ustedes han visto personas controladas por el miedo? Por el miedo a su posición, por el miedo a la muchedumbre, por el miedo a todo lo que le estaba pasando. Y por eso era fácilmente manipulable. Y esto es lo que pasa, eso no pasó allí nada más, en el pretorio. Esto pasa en las iglesias. Esto le pasa a muchos hombres de Dios, porque esa política institucional está dentro de la iglesia. Y cuando nosotros sabemos hacer lo correcto y no lo hacemos por miedo a las personas que nos rodean, nosotros laceramos la iglesia. Entonces nosotros como líderes tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. A saber que nos va a costar, pero tenemos que hacer lo correcto. Pero el problema es que si nosotros no estamos claros y nosotros estamos como Pedro, diciendo mentiras a cada rato, entonces la gente tiene miedo de que los cojan en el error o en la mentira y se convierte esto en una cadena que no tiene fin. Porque no me cojan en la mentira que dije, yo voy a mentir de nuevo y yo voy a mentir de nuevo y cuando tú vienes a ver, tú estás totalmente desacreditado como hombre, como mujer de Dios, como líder. Totalmente, porque estás en las manos de ¿quién? De ellos. Te cogieron, te tienen en las manos. Y por eso nosotros tenemos que ser rectos y mantener nuestra postura cristiana. Hay que tomar una decisión por la iglesia, hay que ser recto con el Señor. Tú tienes que esperar que el Señor te diga qué es lo que tú vas a hacer, y que lo que te vas a hacer está en la palabra. Tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que ser justos como Dios es justo. Cuando hay que impartir justicia, aunque me cueste la cruz, hay que hacerlo, porque es por el bien de ¿qué? De la iglesia. Si no, yo no puedo dirigir una iglesia. Sí, hermano. Así que esto es lo que en política se llama el populismo, donde entonces el político, y eso fue lo que hizo Poncio Pilato, toma medidas que son bien vistas, entre comillas, por la mayoría de la gente, porque lo que quiere es mantenerse en el poder. O sea, Pilato cuando llegó empezó entonces a recaudar impuestos porque quería hacer un acueducto. Obviamente eso conllevó pues entonces muchas protestas. Un ejemplo actual le pasó hace 40 años en Argentina cuando se dio la guerra de las Malvinas, que lo hizo la dictadura militar porque era una medida popular para mantenerse en el poder. Sí, eso es el populismo. Sí. Y Poncio Pilato, que es algo que viene desde el pasado. Sí. Por ejemplo, en la iglesia donde yo conozco a Cristo había esta señora, ya partió con el Señor, que se creía la más espiritual y pretendía pues entonces decirle a los pastores lo que tenía que hacer. Sí. Y muchos pastores pues por no entrar en conflicto con ella, pues entonces lo que hacían era pues a esta señora le gusta hablar mucho pues entonces de las 3P. Ustedes saben lo que yo me estoy refiriendo. ¿Saben lo que son las 3P? Pantalla, pantalón y pintura. O sea, el RT, rajatabla. Entonces, hasta que llegó el pastor con el que yo me convertí, mi pastor mentor, y le dijo, no, aquí yo no voy a hacer lo que usted diga, aquí el pastor soy yo, punto. ¿Ya? Tú tienes que hacer lo que el Señor te diga que tú hagas. Y te tienes que mantener en esa postura aunque te cueste. Porque a fin y al cabo, el que te va a respaldar es el Señor. Tú no le puedes tener miedo al hombre. Si Dios te llamó, tú tienes que ser responsable delante de Dios con lo que Dios puso en tus manos. Amén. Así que cualquiera sea la decisión que tú tienes que tomar, la tienes que tomar. Poncio Pilato no podía tomar su decisión. Él sabía lo que era correcto hacer y no lo podía hacer. ¿Por miedo qué?
a que lo votaran, por miedo a que lo rechazaran. Pero eso es parte del ministerio, y eso es parte del testimonio que nosotros tenemos que tener, aunque uno no sea pastor. Pero tú no te puedes sentar en una silla pastoral a intimidarte por lo que la gente te diga que tú tienes que hacer. Tú tienes que hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Porque tú no vienes aquí a complacer al hombre, al fin y al cabo. Tú vienes a hacer la voluntad de Dios. Así es que hay gente que es más, ¿verdad? ¿Qué yo diría? Más blandito. Lucen más firmes que otros, pero la gente se confunde a veces, ¿verdad? Bien, tenemos que aprender, hermanos, a tener temor de Dios. Y a no pensar en que yo voy a hacer esto y nadie se va a enterar. Sí, el Señor se entera. El Señor conoce tu corazón. El Señor está viendo lo que tú estás haciendo tras bastidores. Eso es bien interesante porque además de lo que habla el hermano del populismo, ciertos pastores cuando llegan a un nivel de gente en la iglesia, entonces lo que empiezan a mirar es si se me van o no se me van. Yeah. Y entonces quien los está dominando a ellos es el dinero, o sea, voy a perder tantas ofrendas o no voy a perder tantas ofrendas. Yeah. Y en realidad el Señor El que suple. para mí siempre te va a suplir, o sea, Seguro. tengas 1, o tengas 10 o tengas 1000, Yeah. siempre te va a suplir siempre y cuando tú hagas lo que él te ordena que haga, ¿no? O te pide que haga. Seguro. Por eso no le puedes temer. No te puedes dejar intimidar por el hombre. Y hay iglesias, mi esposo pastoreó una iglesia americana que era terrible, terrible. Ellos no querían que se predicara la palabra, ellos no querían bautizar, ellos no querían recibir miembros, ellos querían, era como un club. ¿Y qué, Y, una cosa bien fuerte. qué clase de iglesia era? Era una iglesia, discípulos de Cristo. Ay, Y ejercieron mucha presión. La gente se empezaba a predicar y si no le gustaba se levantaban y se iban. Se levantaban y se iban. Los del coro se levantaban y se iban por atrás por el bautisterio. Una cosa bien fuerte. Esas iglesias americanas liberales son bien tremendas. Yo he visto muchas cosas, hermano. Y esa política institucional, yo no soy política. Yo no puedo ser política. Yo vi mucha política en la iglesia y yo no me voy a acomodar a la política. Y a mí me preocupa, mira, a mí el Señor me llamó y yo me lo tuve que confirmar 80 veces y yo estoy aquí por el Señor, yo no estoy aquí por nada más. Y yo estoy aquí para hacer lo que Él me diga. Y lo voy a hacer en el tiempo que me lo diga y como Él me lo diga. Y poco a poco nos vamos levantando, porque nosotros estábamos bien en el piso después que Luis murió. Perdimos mucha gente, la iglesia estaba triste y la iglesia se ha ido levantando poco a poco. Nosotros hemos hecho maravillas en 2 años. bien. Maravillas, de donde estábamos a donde estamos. Gracias a Dios por eso. Pero yo no estoy aquí para complacer al hombre, yo estoy aquí para complacer al Señor. Así es que esta era la figura de Pilato. Y el problema de Pilato es que él tampoco era una figura aceptada entre los judíos. Los judíos no lo veían como una persona agradable porque mató muchos, era muy cruel y tenía la multitud encima de él, ¿verdad? Así es que dice, los religiosos le dijeron que si lo soltaba, él no era amigo del César. Vamos a esa parte. ¿Dónde estamos? El 19. Y cuando salió otra vez los judíos, pero vosotros, ¿qué pues? ¿Quieres pues que os suelte el rey 12, de los el 12. judíos? 19-12. Ya estamos en el 19. Dice, pues vamos a leer el 19 y llegamos al 12, ¿ok? ¿Quién quiere leer hasta el 12? Sí. Dice, entonces Pilato ordenó que lo azotaran. Los soldados prepararon una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. También le colocaron sobre los hombros un manto rojo. Y se acercaban a él diciendo, salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió una vez más y les dijo, miren, lo traigo de nuevo para que quede bien claro
que yo no encuentro delito alguno en este hombre. Ok, so, fíjate que este es otro intento, ¿verdad? Lo cogió, lo azotó, le puso la corona. Pero no encontró, no encontró nada malo contra él. Nada. Y según el derecho romano tampoco podía hacer eso. Él todavía está tratando de, ¿verdad? No llevarle a la cruz y se lo puso bien bonito con la corona para a ver si con la corona y el manto ellos se... ¿no? Todavía se lo quiero presentar, yo no encuentro nada, pero ¿qué le pasó? Sigue leyendo. Sí. Salió pues Jesús afuera, llevaba sobre su cabeza la corona de espinas y sobre sus hombros el manto rojo. Pilato lo presentó con estas palabras: este es el hombre. Los jefes de los sacerdotes y los guardias, al verlo, comenzaron a gritar: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro delito alguno en él. Los judíos insistieron: nosotros tenemos una ley y según ella debe morir, porque se ha presentado a sí mismo como hijo de Dios. Al oír esto, Pilato sintió aún más miedo. Entró de nuevo en el palacio y preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó. Pilato le dijo: ¿te niegas a contestarme? ¿Es que no sabes que yo tengo autoridad tanto para dejarte en libertad como para ordenar que te crucifiquen? Jesús le respondió: no tendrías autoridad alguna sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me entregó a ti tiene más culpa que tú. Desde ese momento Pilato intentaba ponerlo en libertad, pero los judíos le gritaban: si pones en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador romano. Porque cualquiera que tenga la pretensión de ser rey es enemigo del emperador. Amén. Eso es bien interesante porque le dijo: tú estate tranquilo porque tú no pudieras ver conmigo si mi padre no te hubiera dado permiso. El que tiene más problemas que tú es el que me entregó, que ese es Pedro. ¿Verdad? No. Judas, perdón, que lo entregó. Judas, Perdón, sí. que lo entregó. Pero ahora él está temiendo a Jesús. Él está temeroso de Jesús. Porque Jesús le sigue hablando. Y él le tiene miedo. Claro, yo creo que él tenía en su mente también lo que le había dicho la esposa. Exacto. ¿Verdad? Son muchas voces las que le están hablando. Y él no puede tomar una decisión. Porque es que es un político, ¿verdad? Entonces, finalmente le dice... desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces, seguían hablando, ¿verdad? Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado Enlosado y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Para ellos gritaron. Finalmente se lo concedió, ¿verdad? Fuera, crucificarle. Y entonces ellos dijeron: he de crucificar a vuestro rey. Y respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así entonces lo entregó ellos para que fuese crucificado. Tomaron a Jesús y lo llevaron. Bien, en el proceso, ¿verdad? Dice que algún comentario, algo que Sí. ustedes quieran añadir. Sí. Sí, que cuando, por ejemplo, yo me imagino que Pilato se debió haber sentido además confundido, ¿verdad? Porque los romanos eran pues sumamente politeístas, o sea, y que entonces los judíos le digan: se está haciendo pasar por el Hijo de Dios. Me imagino que Pilato, bueno, ¿en nombre de qué Dios? ¿De Zeus? ¿De Poseidón? O sea, me imagino que mencionando en su mente todos los dioses que estaban en el panteón de los romanos. O sea, ¿qué diantre es esto? Claro, pero hay algo, o sea, que cuando Jesús habla, la autoridad que Jesús pues entonces despide de su hablar y de su mirada, tuvo que haberlo dejado impresionado. O sea, porque cuando Jesús dio el sermón de la montaña que terminó, en Mateo dice: la gente se admiraba porque hablaba con autoridad. O sea, uno se da cuenta cuando alguien que está lleno del poder de Dios habla con uno, porque uno siente como que ese respeto. Me imagino que cuando Jesús miraba a Pilato, Pilato diría: este no es cualquier delincuente de esos que me traen a mí. Bien.
Pues vamos entonces a la crucifixión y muerte de Jesús. ¿Ok? Vamos al versículo 17. ¿Quién quiere leer? 17 en adelante. ¿Yo? Ok. Bien cargado. Amén, yo la ayudo. Amén, amén. Bueno, tengo la nueva versión internacional. Ah, sí, no puedo. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama el Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. No escribas, rey de los judíos, protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Era él quien decía ser rey de los judíos. Perdón, voy por el 22. Lo que he escrito, escrito queda, le contestó Pilato. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era una sola pieza, tejida de arriba a abajo. No la dividamos, se dijeron unos a otros, echemos suerte para ver a quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suerte. El 25. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al lado del discípulo a quien amaba, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. ¿Sigo? Sí, termina ese pedacito. Ok, el 28. Sí, porque después viene el costado de Jesús traspasado. Ok. Entonces, después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser un día muy solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar que les quebrara las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Fueron entonces los soldados y les quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al otro, pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No le quebrarán ningún hueso. Y como dice otra escritura, mirarán al que han traspasado. Amén. Pues esta es la forma más humillante, ¿verdad?, de en aquellos días y la más bochornosa de morir. Y el cargar la cruz era símbolo de culpabilidad. Y Jesús no era culpable de nada, de nada. Pero la profecía en Isaías 53, ¿verdad?, describe todo lo que Jesús pasó. Así fue que Dios lo planificó. Irónico, ¿no? Porque era su hijo. Pero así fue que Dios lo planificó. ¿Y todo por qué? Por amor a nosotros. Increíble, ¿no? Increíble. A cada acusado dice que se le asignaban 4 soldados, pero a Jesús se le asignaron más por su popularidad. Y había un grupo de mujeres allí, ¿verdad? Y esta María, ¿verdad?, su madre quedó callada, pero él aún
en los últimos momentos de su vida estaba tomando control y estaba designando a alguien para que cuidara a su madre. Él estaba consciente de todo lo que había pasado y todo lo que estaba pasando y todo lo que él tenía que hacer. Y entregó su espíritu. Él sabía exactamente cuándo era que iba a morir. Así es que él estuvo en total control desde el principio hasta el final. Entonces habían dos grupos de personas que estuvieron allí envueltas en este entierro, ¿verdad? El costado fue traspasado, no le quebraron las piernas porque la escritura, ¿verdad?, decía que no le iban a quebrar las piernas, así estaba designado, sí. Sí, que muy poca gente sabe que cuando le traspasaron el costado a Jesús, lo que realmente salió por ahí fue el plasma del corazón. O sea que el costado por aquí, obviamente, llega al corazón, o sea, el corazón que ya estaba, que no tenía sangre, porque desde el día anterior Jesús, número uno, no había tomado agua, o sea, tenía fiebre, tenía hambre, estaba botando sangre, o sea que esa hemoglobina tenía que estar, pero bien por el piso. O sea, a veces cuando uno dona sangre, a mí no me ha pasado, pero hay personas que se marean nada más de donar sangre. Imagínense usted estar perdiendo sangre a borbotones, con los latigazos nada más. Así que, y encima de eso le petan una lanza, o sea, el corazón que ya no tenía sangre, pues, se le fue por ahí. Amén. ¿Cómo tú sabes todo eso? Que tenía fiebre y todas estas cosas. Bueno, porque, Yo supongo que sí, o sea, porque pues, obviamente está crucificado, me imagino que esos Tiene una clavos infección. tenían cuanto moho, tenían Bien. toda la vida, o sea, gangrena, de todo tenían. es que yo escuché una vez a unos médicos hacer un análisis, pues, de cómo Jesús debió haber, pues, entonces muerto. O sea, desde el punto de vista científico, médico, pues, el proceso por el cual él pasó. Okay. Hay una película que se llama El caso de Cristo, no sé si la han visto, pero sí. hay una parte de un médico que relata parte de de la crucifixión. Ok. En Éxodo 12:26, ¿verdad? Yo voy a leer, no tienen que buscarlo si no quieren, pero 12:46, perdón. Dice, es cuando Jesús el Señor está preparando a los israelitas para la Pascua, que le dice, la comerán en su casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Este era el cordero que se iban a comer los hermanos en el Éxodo antes de salir hacia la tierra prometida, antes de cruzar, ¿verdad? Ellos tuvieron que matar el cordero, pero ahora Jesús es el cordero que quita los pecados del mundo. Jesús sustituye a este cordero que ellos tomaron en la Pascua, ¿verdad? Antes de salir hacia el mar, a cruzar el Mar Rojo. Y como una de las exigencias era que se comieran todo lo que el cordero completo y que no quebraran el hueso de este cordero. Entonces, por eso, ¿verdad? Jesús murió antes de que le quebraran los huesos. Y por eso no le quebraron los huesos, ¿verdad? Así es que Éxodo 12:46 nos habla de los huesos y Zacarías 12:10 nos habla de que su costado fue abierto con una lanza y la profecía dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito, a quien traspasaron con una lanza. ¿Bien? Así es que en este entierro ahora, nos vamos al entierro, vamos a Jesús es sepultado. Esta es la última parte del capítulo 19. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que permitiese llevar su cuerpo de Jesús, el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el quien antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras,
Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Bien, conocemos que ¿cómo se llama él? José de Arimatea era parte del Sanedrín, ¿verdad? Uh-huh. Era un hombre adinerado. Y dos grupos de personas estuvieron envueltas en el entierro, los soldados romanos y los judíos creyentes. No era costumbre, ¿verdad?, dejar los cuerpos en madero, como leyó Josué, por mucho tiempo, y como era la Pascua, querían llevarlos y enterrarlos rápidamente, ¿verdad?, y acelerar la muerte de las víctimas. De manera que José de Arimatea ahora, que es un hombre adinerado, miembro del Sanedrín, ya sabía. Esta gente de Nicodemo sabía. ¿Ustedes recuerdan cuando los fariseos enfrentaron a Nicodemo? En Juan 7, 45, 53. Vamos ahí. Porque dice que esta gente eran discípulos de Jesús, pero eran ¿qué? Calladitos. La secreta. Eran secretos, pero es que le convenía. Porque ¿sabes qué? Vamos a leer esto. Juan 7. ¿Qué verso? Juan 7, 45 al 53. Esto lo estudiamos cuando estábamos aquí en esta parte al principio. Dice, lo voy a leer. Dice, nunca ha hablado hombre así, si lo tienen. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no les habéis traído? Fue cuando ellos mandaron a buscar a Jesús. Y los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, también vosotros habéis sido engañados. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Lo están retando. ¿Y qué hizo Nicodemo? Fue y escudriñó las escrituras. Fue y las buscó. Y José de Arimatea, que era su íntimo amigo, leyeron las escrituras y estos hombres sabían lo que le iba a pasar a Jesús. ¿Para qué molestarse en ir a defenderlo si esto tenía que pasar? Ellos se mantuvieron encubiertos para planificar ¿qué? El entierro de Jesús, y le tenían la tumba planificada, tenían todo planificado. Tan pronto Jesús murió, ¿quién estaba a cargo? Ellos dos, con los soldados romanos. Ellos hicieron todos los arreglos porque ellos sabían que era el Mesías. Y ellos se fueron a las profecías y leyeron todo lo que todo lo que Jesús tenía que pasar. Así que eran discípulos de Jesús, pero eran discípulos calladitos y ellos tenían contacto con el Maestro. Así es que esto fue lo que pasó al final. Por eso tenían una tumba limpia para él, limpiecita, nuevecita, acabadita de, ¿verdad? De hacer, y estaba ahí esperando que Jesús muriera para que ellos le llevaran al sepulcro. Así que aquí termina, muy bonito, ¿verdad?, el testimonio de ellos, calladitos, pero hicieron su trabajo.